Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo, pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Qué bien familia, ya estamos juntos, ya ha pasado una semanita y como cada miércoles a las 7 de la tarde estamos aquí dispuestos a disfrutar con vosotros, como no puede ser de otra forma, porque vamos a hablar de estos temas que a nosotros nos gustan tantísimo y bueno, pues como siempre ya sabéis que hemos estado toda la semana trabajando sin parar para poder traeros todos los temas que hoy vais a conocer. Así que gracias por estar ahí. Ya sabes que si nos quieres escuchar antes que nadie y con la mejor calidad de sonido lo puedes hacer a través de YouTube. Nuestro canal se llama Canal del Misterio Programa. Ahí nos puedes encontrar fácilmente. Suscríbete, dale a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo programa te avise YouTube. Dale me gusta a los vídeos, coméntalos. Bueno, lo que se dice con estas cosas, ¿no? Para que así pues cada vez YouTube nos recomiende más y cada vez más personas pues se unan a esta gran familia. No sé qué me pasa hoy, que tengo un poquito la lengua a trapo, perdonadme, perdonadme, pero es así. Hay días que, bueno, pues por más que uno quiere, pues no se puede evitar. Bueno, continúo. Evidentemente, si queréis escucharnos cualquier otro día, cualquier otra hora, tenéis el podcast. Nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify y en un montón de plataformas podcast. Ponéis en el buscador ahí Canal del Misterio y enseguida salimos. Así que tampoco hay pérdida. Y bueno, dicho todo esto, yo creo que ya es hora de que empecemos con el programa de esta noche. Así que comenzamos. Comenzamos el programa de esta noche abriendo las páginas del libro titulado Luz de Tungsteno de Juan José Benítez. Y bueno, esta noche está con nosotros Juanjo,
como en tantas otras ocasiones, ha estado con nosotros para presentarnos sus libros, y la verdad es que es un honor y un inmenso placer para mí el poder hacerlo, el poder traéroslo a todos vosotros aquí para que, bueno, pues de su propia voz pues nos diga en qué consiste, ¿no?, este libro. Buenas noches, Juanjo. ¿Qué tal, Nuria? Buenas noches. Bueno, por si hay alguien que todavía no te ubica, que creo que es muy difícil, pero bueno, por si acaso, Juanjo, decir que eres el escritor, el autor de la saga Caballo de Troya, que has publicado 70 libros, aunque bueno, dices que lo tuyo es pintar, como si escribir no lo fuera, madre mía. Y después también dices que para colmo de la felicidad piensas morir en Barbate, junto a tu segundo gran amor, la mar. Espero, no sé, tengo idea cuándo va a pasar eso, ¿no? Pero me gustaría muchísimo. Pues cuéntanos en qué consiste este libro o este experimento, como tú lo llamas, Juanjo. Bueno, pues fue inicialmente un experimento. Yo hace muchos años ya de esto, ahora 10 o 15 años, tenía una duda, una preocupación. Yo tenía idea de que los pensamientos que recibe el ser humano no son propios, por lo menos los pensamientos importantes, ¿no?, de cierto calado. Sí. Pero bueno, no estaba seguro y entonces decidí, repito, hacer un experimento. Tomé unos cuadernos de campo y me propuse escribir todos los días todos los pensamientos que yo pudiera recibir de cierta importancia, no los pensamientos cotidianos o diarios. Sí. Y bueno, pues estuve así durante 400 días escribiendo todo aquello que me llegaba y que yo consideraba interesante. Y así nacieron pues estas 10.101 frases de las que consta Luz de Tusteno. Y bueno, pues observé que había recibido una media de 25,2 frases o pensamientos al día. Estas 10.101 reflexiones fueron así, exactas, 10.101, o esto es marketing. ¿Perdón? ¿Cómo? Sí, es marketing lo que es el número exacto de 10.101 no. reflexiones, ¿o es que fueron realmente 10.101? No, fue así. Cuando yo recibí la frase o el pensamiento número 10.000, quise redondearlo a 101, a 10.101. Ajá, qué maravilla. Yo tengo una pregunta, Juanjo. ¿Todos fueron afirmaciones, sentencias, oraciones, o hubo dentro de esos pensamientos alguna pregunta? Bueno, hubo de todo, porque yo trataba de captar cada pensamiento, cada frase que yo recibía, trataba de apuntarla rápidamente, y muchas escaparon, muchas no pude retenerlas, pero era eso, pensamientos, haciendo lo que fuera, es decir, podía estar en casa comiendo o viendo la televisión o conduciendo, entonces llegaban los pensamientos. Sí. Y claro, yo inmediatamente me di cuenta de que aquello no era mío, Esos pensamientos llegaban de fuera, del exterior. O sea que tú no te preparabas de ninguna forma especial para recibir estos pensamientos, sino que simplemente venían, aparecían, ¿no? Exacto, yo no estaba normalmente haciendo lo que hace uno cada día en su trabajo, en su casa, o con la gente, o sus amigos, etcétera. Y lo que hacía era tener el cuaderno cerca para apuntar aquello que yo observaba que llegaba, ¿no? Sí. ¿Alguno de estos mensajes te han venido a través de los sueños o no? No, de los sueños que yo recuerde no, porque además yo tenía la preocupación siempre de escribir aquello que recibía, porque, como te digo, muchos de los pensamientos volaron, no pude retenerlos. Y que yo sepa, en sueños quizá pude recibir alguno, pero al estar dormido pues no pude apuntarlos. Claro.
yo no sé si te acordarás, Juanjo, porque hace ya años, pero, y bueno, evidentemente tú pues te entrevistas con muchísimas personas, pero yo en su día te conté una experiencia que había tenido haciendo una pregunta bueno, acababa de fallecer mi perro León y, y estaba en el comedor de mi casa y quise coger el primer libro que tuviera a mano y preguntar, teniendo este libro en mano, le pregunté a León que me dijera si todavía era consciente de algo, de todo lo que le rodeaba, ¿no? Incluso de mí o de él mismo, si tenía conciencia todavía. Entonces yo, bueno, pues el libro que tenía a mano en ese momento fue un libro tuyo que se titula El sur de la razón. Para mí un libro muy especial. Y bueno, abrí al azar ese libro haciendo esta pregunta, ¿vale? El libro se abrió por la página 151. Solamente hay un dibujo en esa página, que es un reloj de arena dibujado por ti, a puntillismo. Y la única frase que había en esa página era: aprender a morir es muy saludable. Sí. No sé si recuerdas esto. Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, claro, después ahora veo este libro, digo, este libro con toda esta sabiduría, estas frases que se pueden utilizar en tantos diferentes ámbitos de la vida, se puede utilizar también como un oráculo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Puedes hacer algún tipo de pregunta y abrirlo al azar, y teniendo estas respuestas es muy probable que tengas contestación, ¿no? Sí, además ya lo han comprobado otras personas. ¿Ah, sí? Tienen una duda o tienen un problema y bueno, lo abren al azar. Sí. Y ahí está la respuesta. Ajá. No me preguntes cómo ni por qué sale esto, pero así es. Sí. Yo ya te digo, a mí me quedé bastante sorprendida cuando recibí esa contestación, y fue con un libro, pues ya te digo, Al sur de la razón, que además fue la primera entrevista que te hicieron sobre ese libro, fui yo la que te lo hizo. O sea que para mí fue algo novedoso, porque además fuiste tú el que me dijiste que era la primera persona que te entrevistaba por ese libro, por Al sur de la razón. Y la verdad es que, bueno, pues fue uno de esos momentos mágicos que hay en la vida, ¿no? Al recibir esa contestación. Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, pues ahora vamos a pasar, Juanjo, a las frases, a los pensamientos. Y si te parece bien, pues vamos a elegir unos cuantos para que, bueno, pues que no solamente sea la oración en sí, sino que tú nos digas un poco a qué reflexión te lleva esta frase, ¿vale? Muy bien. Por ejemplo, la primera que he elegido tiene algo que ver con lo que ya nos has comentado, pero dice así: las ideas llegan y se posan en la mente. Esto tiene un poco que ver con lo que nos has dicho antes, de que estos pensamientos no parten de uno mismo, sino que llegan de fuera, ¿no? Exacto. Esa fue la duda que yo tuve hace muchos años, por la que llevé a cabo este experimento, y me confirmó de alguna manera que esas 10.101 frases pues no son de mi autoría, aunque lo parezca. Porque, vamos, las firmo en un libro, pero no, yo no soy tan inteligente ni tan profundo. Bueno. Pasamos a la siguiente frase, Juanjo. Si deseas insultarme, háblame de la casualidad. La casualidad no existe, ¿no? Claro. Yo también desde hace muchísimo tiempo, más incluso que esas dudas, yo me convencí, aprendí que la casualidad es una blasfemia, y que algún día pues la retirarán esa palabra de los diccionarios y lo harán con vergüenza. La casualidad, si fuera verdad, ni tú ni yo estaríamos ahora hablando. Es verdad, así es. Vamos para la siguiente, que esta a mí me tiene, a ver si lo digo bien, Otreikni se odot.
Vale, después ya sé lo que era, ¿vale? Pero cuando tú recibes esta frase, ¿la recibes así o la recibes en sentido inverso? Que es como se lee No, no, realmente. no. La recibo La así. recibes Es así, decir, todo lo que yo he plasmado en Luz de Tusteno ¿sí? es como yo lo he recibido Wow. y así lo he escrito, ¿eh? Sí, sí. Y además en el momento. Es decir, no he esperado a un rato a escribirlo, sino Sí. que yo llevaba los cuadernos en mi mano y conforme llegaba las ideas, pues las escribía, ¿no? Ujú. O sea que en este caso, o treik ni se o dot, que quiere decir realmente todo es incierto, eh, te llegó así, tal cual. Sí, 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 Ujú. todo, repito, todo lo que yo he escrito ahí llegó tal cual, es decir, no tuve que hacer ningún esfuerzo. Ujú. Otra cosa es que lo entendiera o no lo Claro, entendiera. claro, claro, claro. Bueno, pasamos a la siguiente frase que dice, tiendo al rojo cuando me alejo de mí mismo. Sí, eso es más comprensible por mi parte, ¿no? Ujú. Hay un efecto que se llama Doppler, que está estudiado hace mucho por los astrónomos, y es que cuando una galaxia, por ejemplo, tiende al rojo es porque se está alejando, Ah, y cuando ujú, tiende al azul es ujú, porque se aproxima. Bueno, esto yo lo interpreto como una de las grandes señales del amor, ¿no? El amor es azul siempre porque se aproxima. sí. Todo lo que se aleja es o tiende al rojo. Ujú, ujú. Bueno, me sorprende, la verdad es que esta explicación. Pensaba que iba por otro lado, fíjate. Muy bien. Continuamos con los seres mitológicos, Juanjo, porque dices, los seres mitológicos primero fueron de carne y hueso. ¿Existieron Perdón, entonces? no Sí, te oigo mal. sí. ¿Me escuchas mejor ahora? A Ah, ver. ¿ahora me escuchas mejor? Sí, ahora mejor. Sí, Vale. dime. Sí, los seres mitológicos primero fueron de carne y hueso. ¿Quiere decir que estos seres mitológicos que conocemos en alguna época pasada existieron? Claro, yo entiendo que la mitología en general está basada en hechos reales y Ujú, por tanto en personajes reales. Por ejemplo, cuando uno lee, observa o contempla la mitología egipcia, se da cuenta de que hay seres que tienen cabeza de chacal o cabeza de halcón, por ejemplo. Bueno, eso que en principio la gente o los científicos lo toman como una fantasía, ujú, una imaginación, en realidad yo creo que no es así. ¿Por qué? Pues porque yo he podido investigar casos dentro del fenómeno OVNI donde los tripulantes de esas naves aparecen con cabeza de halcón ajá, o cabeza de rata o cabeza de chacal. sí. Por tanto, lo que se deduce es que en el pasado los egipcios seguramente observaron a estos tripulantes de estas naves con esas características y los transformaron en dioses. Después, con el paso del tiempo, aquello se convirtió en mitología, pero es una mitología basada, repito, en hechos reales. Ujú, ujú, Por tanto, muchas de las mitologías que conocemos deberíamos analizarlas despacito porque seguramente están basadas en hechos o en situaciones reales. ujú. No simple fantasía, ¿no? Sino que hay No, sí, realmente una no base simple, real ahí. Ujú, claro, no simple fantasía. ujú. Pasamos a la siguiente frase. Perdónate cuanto antes. Qué difícil es a veces perdonarse, ¿verdad? Sí, es difícil perdonar a los demás y muchísimo más difícil Ujú, perdonarse a uno mismo. ujú, Eso es lo que yo interpreto. ujú. Pero desde luego instamos a todo el mundo a que lo haga, claro. Hay que perdonarse, Bueno, es necesario perdonar y perdonarse. claro. Yo diría que es más importante perdonarse Sí. que perdonar a los demás. Ujú. Eh, Hay mucha gente que vive toda su vida sí, con una cadena al pie sí. por culpa de algo que ha ocurrido y que él entiende
que ha sido culpa suya. Ujú. Sí, sí, sí. Y bueno, pues dejan de vivir, ¿no? De cierta manera, al tener esa cadena ahí en el tobillo. Ujú. Claro, claro, Em, dejan de vivir o viven mal. exacto. O malviven, correcto. Sí, sí, sí. Em, pasamos a la siguiente, Juanjo. Busca también el lado rentable de los sueños. Em, se le puede sacar Sí, rentabilidad a los sueños. Hay mucha información ahí, ¿no? claro, es que el problema de los sueños es que muy poca gente se da cuenta del enorme valor que pueden llegar a tener. Sí. Porque, bueno, hay sueños, digamos, que son sueños Kleenex, sueños basura, Ujú. cotidianos, que no tienen mayor importancia y que son regenerativos, sin más, ¿no? Tanto del cuerpo, del organismo, como de la memoria. Pero hay otros sueños que no son así, es decir, Ujú. que son la entrada a una dimensión desconocida para nosotros, donde transcurren circunstancias, hechos que no, en fin, que no son de aquí, ¿no? Y Sí. que están llenos de información. Y bueno, pues tendríamos que aprender, ¿no? A sacar esa información de nuestros maravillosos sueños, que como hemos comentado antes, no son simple fantasía, como muchas personas quieren que veamos, ¿no? Que es simplemente fantasía o simples recuerdos de la realidad, ¿no? De lo que hemos vivido en el día. Hay mucho más detrás. Claro, claro, hay muchísima información y sobre todo una cosa muy importante y es que en ese estado de sueño no sabemos cómo ni de qué manera el ser humano que sueña está en otro lugar. Ujú. No sé explicarlo bien, pero creo que es así. Es decir, hay personas que están soñando y que de repente aparecen en otro sitio con personas imposibles y bueno, uno piensa, bueno, pues ha sido una pesadilla o ha sido un sueño. No, no. Seguramente en ese estado nuevo, en esa dimensión desconocida, estamos viviendo Ujú. situaciones imposibles. Ujú. Por eso decía que el sueño es una dimensión maravillosa, un poco el patio de atrás de los cielos. Claro, es como otra especie de vida, ¿no? Claro, es abrir una puerta a una dimensión que no conocemos para nada. Ujú. Y sin embargo es real. Sí. Es decir, lo que uno vive en ocasiones en los sueños es una situación muy vívida, ¿no? Sí, Muy real. sí, sí. Ujú. Bueno, es maravilloso el mundo de los sueños, a mí me apasiona, la verdad. Eh, pues algo más que quieras añadir sobre este regalo que nos has hecho con este libro, Juanjo. No, simplemente que la gente que lo pueda leer, que sepa y esté informada de que lo abra por donde lo abra, Ujú. es pura magia, se Sí. va a encontrar con la solución a una pregunta o a un problema. Ujú. Ujú. Exacto. Ya sabéis que lo que tenéis que hacer, pues es, por ejemplo, ponerse delante del libro, lo cogéis entre vuestras manos, hacéis esa pregunta mentalmente o ese consejo que necesitáis y abrís el libro por cualquiera de sus páginas, que es pura sabiduría. Luz de Tuxteno, editado por Luciérnaga de Planeta, el libro más ambicioso y personal de Juan José Benítez, que abarca los principales aspectos vitales, lugares comunes que, bueno, que vosotros como lectores reconoceréis enseguida, como por ejemplo el amor, las relaciones, la mera existencia, la filosofía, la soledad, incluso. Todo lo que nos trae la soledad, ¿verdad, Juanjo? Pues sí, es uno de los grandes problemas de la humanidad, no solamente la injusticia o el hambre o la guerra, Ujú. sino sobre todo la soledad. Y la soledad además es un personaje que llega de puntillas, Ujú. pero que le llega además a todo el mundo. A todo el mundo. Ujú. Sí, sí. Bueno, Juanjo, para mí ha sido un placer, como siempre, el estar contigo, el estar estos minutos juntos y poder
bueno, pues que compartir este maravilloso libro con todos nosotros. Sé que ahora mismo eres muy feliz con Inma, ese nuevo amor que ha entrado en tu vida, y aquí todos, pues si tú eres feliz, todos somos felices, eso es así. Y ya sabes que te queremos mucho, Juanjo. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Bueno, pues entramos ya en esta sección en donde pues estamos totalmente a la última de todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la ciencia y, por supuesto, acompañados de Cristina Molina. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Ya estamos preparaditos para escuchar las noticias que nos traes esta noche, Cris. Pues venga. Nuria, ¿te has preguntado por qué no recuerdas nada de cuando eras bebé? Pues sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahora sabemos que los bebés son capaces de codificar recuerdos, aunque parezca que no pueden recordarlos en la edad adulta, según un nuevo estudio publicado por la revista Science, que examinó a 26 bebés divididos en dos grupos de edad, aquellos que eran menores de 12 meses y aquellos entre 12 y 24. Bueno, durante el experimento se colocó a los bebés en una máquina de resonancia magnética y se les mostraron una serie de imágenes únicas durante 2 segundos solo. Los investigadores tenían como objetivo registrar la actividad en el hipocampo, la parte del cerebro asociada con las emociones, la memoria y el sistema nervioso autónomo. Tras un tiempo se mostró a los bebés 2 imágenes, una al lado de la otra. Una de ellas era una de las que le habían mostrado previamente y la otra era nueva. Si un bebé pasaba más tiempo mirando la imagen familiar, esto sugería que la reconocía, indicando que había un recuerdo. Si no mostraba ninguna preferencia, probablemente significaba que su memoria estaba menos desarrollada. Los hallazgos revelaron que el hipocampo estaba más activo en los bebés mayores al codificar recuerdos. Solo estos bebés mostraron actividad en la corteza orbitofrontal, que desempeña un papel clave en la toma de decisiones relacionadas con la memoria y el reconocimiento. Bueno, aunque se está trabajando para probar por qué el cerebro no puede recuperar estos recuerdos, se cree que el procesamiento cerebral en los lactantes puede sugerir que el hipocampo no está recibiendo los términos de búsqueda precisos para encontrar estos recuerdos. Por lo que se anima a los padres a usar la repetición con los bebés, porque aunque en un futuro no puedan recordar esos primeros recuerdos, sí que están aprendiendo de esas experiencias y eso es muy importante para ellos. Qué interesante. Sí. Continuamos con las matemáticas, esa asignatura que para mí es, vamos. Ay, yo la odiaba, Nuria. Yo. Te lo reconozco, o sea, la odiaba. Yo también. Bueno, pues un estudio revela el punto exacto donde la trayectoria de los peatones pasa de ser ordenada a desmoronarse en las intersecciones de las calles. Las matemáticas explican cómo se mueven los peatones en esos pasos de cebra. El artículo publicado en la revista NAS desvela el funcionamiento de los flujos de personas en puntos específicos de las ciudades. El secreto está en el ángulo de desviación de la trayectoria, que cuando supera los 13 grados, el orden natural se vuelve muy errático. Bueno, pues estas investigaciones descubrieron que las multitudes empiezan a organizarse por carriles, de forma que los individuos que las rodean se unen. Este fenómeno es denominado formación de carriles y está siendo investigado por los matemáticos durante los últimos años. Para llegar a este resultado se realizaron una serie de simulaciones matemáticas y ensayos. Los cálculos predijeron que las personas que cruzan una calle en línea recta tienden a formar carriles ordenados, mientras que aquellos que lo hacen desde un ángulo mucho más extremo, de 13 grados o más, se vuelven inestables. Bueno, este descubrimiento podría ayudar a futuros urbanistas a diseñar cruces de carreteras y otros espacios que maximicen, sobre todo, la seguridad de los viandantes. Qué interesante. La verdad es que, no sé, es que me parece como, no sé, muy
Claro, son matemáticas, evidentemente. Te iba a decir, muy difícil, ¿no? Sacar ese tipo de cálculos, pero claro, es normal. Nada, para ellos es pan comido. Sí, claro, para claro. ellos. Claro. Y continuamos con la IA, ¿no? Sí, si la tecnología puede influir en nuestra mente, ¿qué pasa con nuestras conexiones naturales? Bueno, pues la empresa australiana de neurotecnología Synchron ha presentado la última versión de su interfaz cerebro-computadora, que utiliza tecnología para permitir a personas con parálisis controlar entornos digitales y físicos con sus pensamientos. Esto ya sabemos que no es la primera vez que se ha logrado, el implantar un chip en el cerebro, pero Rodney Gurham, que es un participante de prueba, quien había perdido el uso de su voz y gran parte de su cuerpo, recibió el implante. Tal y como demostró, pudo reproducir música desde un altavoz inteligente, ajustar la iluminación, encender un ventilador, etc. Todo es posible porque decodifican señales de la actividad cerebral y las traducen en comandos en un dispositivo de salida. Para mejorar la velocidad, Synchron está utilizando una plataforma de procesamiento de sensores de IA. Aunque el dispositivo es menos invasivo que muchos de sus competidores, ha generado también muchas alertas entre los especialistas, porque Nuria no solo permite el acceso a lo que estamos haciendo, sino también a lo que estamos pensando, a lo que creemos e incluso a lo que sentimos. Bueno. Si la semana pasada hablábamos de ese robot que iba a estar supuestamente en nuestras casas, ¿no? Y la pérdida de intimidad y de privacidad que había con ello, esto ya ni te digo. O sea, aquí sí que no hay intimidad ninguna, ni siquiera de pensamiento. Madre mía. No. Qué miedo. No. Qué miedo. Sí. Esto de las IAs, bueno, sabemos que tienen sus dos, ¿no? Está la cara más blanca y la cara más negra de las IAs. Como todo en las manos de los humanos, pues puede ser algo muy, muy bueno y un avance increíble en muchos ámbitos y en otras manos humanas, pues puede ser algo desastroso, ¿no? Y algo horrible. Un peligro. Así es. Continuamos, compañera. Bueno, pues científicos han descubierto que los humanos nos sincronizamos biológicamente, pero sin darnos cuenta. ¿Es telepatía o simplemente química? Bueno, pues en un mundo donde la biología y la neurociencia avanzan a pasos agigantados, un fenómeno fascinante ha capturado la atención de los investigadores: la sincronización biológica entre humanos. Bueno, esto es la capacidad de dos o más organismos para ajustar sus ritmos fisiológicos entre sí, desde los latidos del corazón, la actividad cerebral. Cada vez hay más evidencia de que nuestros cuerpos pueden alinearse con los de las personas que nos rodean. Bueno, tengo que decirte, Cristina, tú lo sabrás, entre las mujeres, cuando nos ponemos a convivir juntas, incluso hasta la menstruación. Sí, es verdad. Es verdad. Llega un momento en que se sincronizan, sí. Es cierto. Qué bueno. Bueno, pues estudios recientes han demostrado que cuando dos personas comparten una fuerte conexión emocional o interactúan de una manera estrecha, sus cuerpos tienden a sincronizarse. Se cree que este mecanismo favorece la cohesión social y la supervivencia, permitiendo que los individuos de un grupo trabajen en armonía y respondan eficazmente a los cambios ambientales. Además, la oxitocina, que es conocida como la hormona del amor, juega un papel clave en este proceso. La sincronización biológica tiene aplicaciones en múltiples campos: en terapia de pareja, también puede ser en equipos de trabajo para lograr pues mayor eficiencia, en la salud mental para reducir la ansiedad y la depresión también, Nuria. Bueno, interesantísimo. Muy interesante. Sí. Ahora nos vas a hablar, creo que de unos animales que duermen poco, que creo que uno de esos animales soy yo. Fíjate, me da a mí. Pues Nuria, vamos a terminar la sección de hoy con los animales que nos encantan. Bueno, pues aunque para los humanos dormir es esencial, en el reino animal existen especies que sorprendentemente necesitan muy poco sueño. Mientras los humanos pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida durmiendo, algunas especies han evolucionado para reducir drásticamente ese tiempo. Bueno, pues los campeones del no dormir son, vamos con el ranking. A ver. Primero los elefantes, en el número 1. Bueno, Nuria, duermen apenas 2 horas al día. Madre mía. La mayor parte del tiempo lo pasan pues buscando alimento, lo que les permite estar siempre alerta ante posibles amenazas. En el número 2, medalla de plata para la jirafa. Vaya. Ellas duermen entre 2 y 4 horas al día en periodos de 5 minutos.
Mantener breves periodos de sueño les permite reaccionar rápidamente ante un peligro inminente. Y con la medalla de bronce, cierra este ranking los delfines. Ay, me encantan. A mí también. Solo la mitad de su cerebro descansa, mientras la otra mitad permanece alerta para respirar y vigilar el entorno. A mí me encantaría ser un delfín, Nuria. Y a mí. Que la mitad de mi cerebro esté durmiendo y la otra atenta a lo que pasa. Sí, dale que te pego. Pum, pum, pum. Totalmente, que nos faltan horas en el día para hacer cosas, me parecería maravilloso eso. Es verdad, madre mía. Bueno, pues aunque nos parezcan pocas horas de sueño, lo cierto es que estos animales que no duermen o duermen muy poquito han adaptado su comportamiento y su método para poder descansar de forma óptima, Nuria. Así que bueno, pues como siempre digo, la ciencia nos dice cómo y la espiritualidad nos pregunta por qué. Bueno, pues como siempre, la verdad es que es un placer tenerte aquí, compañera. Qué interesante todo lo que nos cuentas, es una pasada. Y bueno, ya estamos deseando que llegues la semana que viene con más noticias, como sabemos que tenemos aquí, en todos los programas de Canal de Misterio. Esta cita es obligatoria con Cristina Molina y con la frontera del conocimiento. Compañera, tus vías de contacto antes de irnos. Venga, pues me pueden encontrar en X como Pluma en la Sombra. Muy bien, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Nuria. La frontera del conocimiento en Canal del Misterio. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación, afirmaciones para equilibrar tu chakra del tercer ojo. Índigo es el color del chakra del tercer ojo, una mezcla entre azul y violeta parecido a las flores de salvia o lavanda. Un centro energético situado en el centro de tu cabeza a la altura del entrecejo. Ahora que ya sabes dónde está y qué color tiene este chakra, inhala profundamente por la nariz. Exhala lentamente por la boca. Encuentra un lugar cómodo y tranquilo. Túmbate o siéntate. Cierra los ojos y abre tu corazón porque ya estás dentro de tu templo interior. Sigue inhalando por la nariz y exhalando por la boca durante los próximos segundos. A partir de ahora, inhala y exhala por la nariz relajadamente. Pon tu atención en la zona del entrecejo. Dirige tu respiración hacia esta zona y con tu imaginación visualiza una esfera de luz de color azul índigo sobre este sexto chakra, la sede del alma y la puerta de entrada a la conciencia superior. Continúa respirando por la nariz. Imagina cómo esa esfera de luz azul índigo situada en tu entrecejo se expande y brilla en todas direcciones. Dirige tu respiración hacia este chakra. Inhala llenando de oxígeno tu cabeza y siente cómo se calma tu mente. Siente la paz de tus pensamientos.
Enfócate en el tercer ojo. Llénate de oxígeno. Expande luz azul índigo. La mayor sabiduría está dentro de mí. Repite mentalmente la siguiente afirmación. La mayor sabiduría está dentro de mí. Conecta con tu tercer ojo, con su luz azul índigo, y escucha y repite internamente esta afirmación. La mayor sabiduría está dentro de mí. Estoy abierto a recibir una sabiduría superior. ¿Qué te hace sentir esta afirmación? Esta vez, trata de hacer una inhalación un poco más larga, llenando de oxígeno toda tu cabeza. Y tómate unos segundos para meditar y repetir mentalmente esta afirmación. Estoy abierto a recibir una sabiduría superior. Dejo que mi conocimiento interno hable y sea escuchado. Exhala profundamente soltando cualquier tensión. Dejo que mi conocimiento interno hable y sea escuchado. Reflexiona y repite mentalmente durante los próximos segundos esta afirmación. Dejo que mi conocimiento interno hable y sea escuchado. Soy fuerte y veo mi pasado como mis mayores enseñanzas. Conecta de nuevo con tu sexto chakra. Siente como al inhalar la esfera de luz azul se hace más grande y que al exhalar se expande en todas direcciones. Soy fuerte y veo mi pasado como mis mayores enseñanzas. Escucha atentamente esta afirmación. Soy fuerte y veo mi pasado como mis mayores enseñanzas. La mayor sabiduría está dentro de mí. Estoy abierto a recibir una sabiduría superior. Dejo que mi conocimiento interno hable y sea escuchado. Soy fuerte y veo mi pasado como mis mayores enseñanzas. Durante el próximo minuto, deja que las afirmaciones te afecten, te lleguen, te muevan. Elige una o las que más te vibren. Medítalas y repítelas mentalmente. Escucha una vez más las afirmaciones con todos tus sentidos. La mayor sabiduría está dentro de mí. Estoy abierto a recibir una sabiduría superior. Dejo que mi conocimiento interno hable y sea escuchado. Soy fuerte
y veo mi pasado como mis mayores enseñanzas. La mayor sabiduría está dentro de mí. Estoy abierto a recibir una sabiduría superior. Dejo que mi conocimiento interno hable y sea escuchado. Soy fuerte y veo mi pasado como mis mayores enseñanzas. Estás a punto de salir de tu templo interior. Poco a poco abrirás tus ojos y tomarás un par o tres de respiraciones bien profundas antes de volver a tu rutina. Si quieres, puedes hacer micromeditaciones durante el resto del día, cuando sientas que no tienes mucho tiempo, pero algo te indica que tienes que centrarte. Para eso te propongo que elijas una de las afirmaciones que acabas de escuchar y que las repitas durante unos segundos mentalmente o en voz alta como un mantra, y al cerrar los ojos antes de ir a dormir, que sea tu último pensamiento. La mayor sabiduría está dentro de mí. Estoy abierto a recibir una sabiduría superior. Dejo que mi conocimiento interno hable y sea escuchado. Soy fuerte y veo mi pasado como mis mayores enseñanzas. Namaste. Gracias, gracias, gracias. Recupera tu poder en Canal del Misterio. Pues nos encontramos ya con Pilar Álvarez. Buenas noches, Pilar. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Felices, como siempre, de tenerte aquí, compañera, y de poder, pues, recuperar ese poder nuestro que todos tenemos dentro, pero que a veces se nos olvida que lo tenemos. Ahí sí, lamentablemente así es. Muchas veces se nos olvida más de las que quisiéramos que se nos olvidara. Pero bueno, lo importante es reconocer que se nos ha olvidado y volver al camino de inicio, que siempre está bien. No de inicio, porque ya hemos recorrido un pasito, con lo cual eso ya está dado y eso ya se ha quedado, ya se ha asimilado y es otro pasito más y ya está. Muy bien, efectivamente, así es. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Pilar? Pues mira, algo que ya una gran parte de la población nos afecta, que es saber envejecer o sabemos crecer. Es que son cosas que paralelas pero diferentes. Ajá. Porque vamos a ver, si pensamos que envejecer es malo, es evidente que si creemos, como todas las creencias, ¿no? Si pensamos que eso es malo, pues lo va a ser, ¿no? Eso está claro. Pero la idea de que esa crisis de la mediana edad es inevitable, es dañina, todas esas cosas que se piensan que el envejecer nos trae, bueno, pues si tú lo piensas, lo crees, ¿no? Ya sabemos que lo creas, lo crees. Sí, sí. Entonces, pero para todo, no sea, no solamente para este apartado, sino para cualquier parte de tu vida, eso de si lo creas, lo crees, es efectivo. Entonces, si lo crees, lo creas. Eso, no sé lo que he dicho, pero vamos. Sí. Creer es crear, vamos. Exacto. Sí. Entonces, si somos capaces de
de estar pensando en el envejecimiento y todo eso, pues evidentemente lo vamos a pasar mal, ¿no? Y es desencadenar una serie de actitudes que no nos van a venir nada bien, que no se van a corresponder si tú sigues así con la realidad muchas veces, porque a lo mejor esa preocupación por el envejecimiento y tal, pues no es tan real en muchas personas, porque ves gentes que tienen, no sé, unas capacidades dentro de los límites de tu cuerpo, que evidentemente el cuerpo se va desgastando y se va deteriorando. Sí. Pero eso no quiere decir que tú no puedas seguir avanzando en el resto de cosas en esta vida. Claro. O sea, no te puedes quedar estancado. Eso para nada. Entonces, el cumplir años, ¿qué nos supone? Pues vamos a pensar desde la otra parte, desde la parte positiva, no desde que me estoy haciendo viejo. Pues entonces aporta muchas cosas, aporta muchísimas cosas positivas y buenas, como pues por ejemplo puede ser que seas mucho más productivo, más creativo, porque claro, todo ese repertorio que tú ya llevas vivido, pues te ayuda y te has dado un bagaje del cual tú puedes estar echando mano, ¿no? Claro. Entonces, también nos ayuda a tener mayor equilibrio. Ya no tenemos las hormonas estas revolucionadas de la adolescencia, las incertidumbres de la juventud, ¿no? Nos vamos asentando y ese pozo va haciendo filtro ahí y lo que vamos es a tener más equilibrio, más sabiduría, esa sabiduría que dicen. Pero, como decíamos desde el principio, entiéndela, sopésala y llévatela al terreno bueno, ¿no? Sí, claro. Como decía, pues eso, el cuerpo físico es una cosa, pero tu actitud frente a la vida es otra muy diferente. Tu cuerpo físico puede estar más deteriorado, evidentemente, pero si tú tienes una actitud positiva frente a todo lo que te rodea en la vida, vas a saber compaginar, ir en paralelo todo lo que más se puede, esa parte física, con tu parte evolutiva de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, porque lo que vas a saber es estabilizar y equilibrar hasta dónde están tus posibilidades de poder hacer cosas con respecto a tu cuerpo físico, pero esto no quiere que a otros niveles puedas avanzar mucho más, ¿no? Claro. Entonces, una cosa importante aquí, y que sí que tendemos cuando nos vamos haciendo mayores, es a excusarnos. A decir, no, pues yo ya con la edad que tengo no puedo. Uf, eso sí que es algo tremendo. Sí. Lo que echamos muchas veces, mano, esa excusa no vale. No vale. Si no lo hacemos es porque no queremos, no porque no podamos. Lo que te decía, aunque nuestro cuerpo físico no esté al 100% de vitalidad y que ya no que te agachas y ya no puedes levantarte con la misma fuerza y tal, y bueno, da igual, pero eso no quita a que tú sigas queriendo hacer cosas. Claro. O sea, por eso cualquier excusa aquí no vale, aquí no es buena, ¿no? Hay que abrirse a la vida y que los impedimentos nos los ponemos nosotros. Sí, sí. Pues lo que te digo, si tú estás equilibrado y sabes hasta dónde están tus fuerzas y tus límites, los impedimentos los pones tú. Porque no quieras, porque te hayas rendido, porque ya te mires al espejo y digas, ya no, sí, aquí nadie se trata de viejo. Eso. Acepta lo que tienes. Eso, ahí iba yo ahora, Pilar. A esa, ¿cómo afrontas, Sí. el envejecimiento y ese mirarte en el espejo y decir, es que casi no me reconozco, ¿no? De la persona que era a cómo soy ahora, pues la verdad no la reconozco, ¿no? Yo creo que esto se puede afrontar, como siempre decimos, teniendo una buena autoestima, lo primero, ¿no? Y Por queriéndote. supuesto. Por supuesto. Esa es la base. Uh-huh. O sea, esa es la base, no para esto, sino para muchísimas cosas más. Pero si tú miras al espejo y no reconoces o solamente reconoces a la persona que fue y ya no está, ahí te vas a venir abajo. O sea, lo que tienes que ver es lo que te estaba diciendo, el del equilibrio. Entonces, esa piel tersa no la tienes, pero piensa en todo lo que has avanzado desde cuando tenías esa piel brillante a la que tienes ahora, que tampoco tiene por qué estar hecha unos harapos, por Dios. O sea, es que me parece como que
a partir de cierta edad, 50, 60, 70, ya es que estás en decrepitud. Pues no, hay personas magníficas y estupendas y hay gente con 30 años que dices, válgame Dios, Dios mío de mi vida, ¿no? O sea, pero es reconocer a la persona que está enfrente, Claro. a la que Y tienes bueno, ahí. y aunque haya un poco más de flacidez, aunque hayan más arrugas, pues es que no pasa nada. Transfórmalas. Es que no pasa nada, son Transfórmalas. experiencias, Claro. son parte de ti que han pasado contigo, a tu lado, fieles a ti, años y Claro. años y años. Abrázalas Y porque todas las cosas buenas que te ha aportado esa que tienes ahí enfrente, que solamente eres capaz de verle la arruga. ya lo creo. Ay, Madre no. mía. Sí, sí. Esa sí. persona te ha dado tanto en esta vida Ujú. que solamente por todo lo que te ha dado merece que la veas la mejor del mundo, la más bella, la piel más tersa, la más sabia. Porque en Ujú. definitiva, todo lo que has aprendido en esta vida ha sido sabiduría que te ha aportado. Sí. Entonces, por eso no envejeces, creces, Ujú. que es muy diferente. Sigues creciendo. Entonces, es tan diferente. Mira, Picasso decía algo así como, cuando me dicen que soy viejo y me dan algo que hacer, yo lo hago enseguida, para que veas que no es problema el que sea viejo. Claro. Era algo parecido, no recuerdo muy bien la frase que decía, pero era algo por el estilo, ¿no? Que tú me vas a decir a mi viejo, si yo tengo capacidad para hacértelo ahora mismo y demostrarte que puedo. Pues, pero eso lo primero que tienes que hacer es demostrártelo a ti mismo. Ujú. Ese es el primer paso, es lo que tú decías, el querernos, el respetarnos, caramba, es que es la base. Claro. Si tú no crees en ti, si tú no te amas profundamente, que yo, fíjate, no me atrevería ni a decir siquiera te quiero, porque parece que te quiero es así como un poquito de posesión, ¿no? Pero de amarte profundamente, porque es que eres lo más grande que tienes en el mundo, no tienes nada más grande que tú. Sí. Entonces, es que lo que tienes ahí enfrente te puede proporcionar tanta satisfacción. Claro. Claro. Entonces, Y además, no sé. Pilar, en esta etapa que es la vejez, ¿no? Y en la época del envejecimiento y bueno, pues a ver, es otra etapa más, porque en todas las Claro. etapas cambiamos, en todas. Por supuesto. Incluso, evidentemente, cuando tenemos 30, pues no nos podemos comparar como cuando teníamos 10. O sea, Claro. somos diferentes en cada etapa y este es un cambio más, nada más, Claro, es un cambio eso más. es lo bonito de nuestra evolución. Exacto. O sea, ¿por qué pensamos que una persona, evolución con arreglo a la fase de edad que te encuentres? Claro, ¿no? Porque claro. pues, pensamos, los mayores no se puede, por poner un ejemplo, no se pueden enamorar, ya ves tú, chocheando y tal. ¿Por qué no? Claro. Igual se puede enamorar uno de 20 que uno de 70. Sí, es sí. más, las emociones, las ilusiones, los pajaritos esos que dicen en el estómago, se producen igual. Sí, sí. Simplemente la diferencia es que con 20 años tus hormonas todavía están locas y con 70 están más asentadas y posiblemente se viva de una forma mucho más intensa si lo que es la revolución hormonal de los 20. No sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente. Entonces, no hay que descartar ni el enamoramiento ni cualquier actividad que nos pueda apetecer dentro, volvemos, de lo que son los límites de tu propio cuerpo físico, Claro. hasta donde te permita llegar. Claro. Pero eso, hay personas que con 80 años han escalado cimas de 8.000. Sí. O sea, el poder lo tienes tú en todos los sentidos, en tu autoestima, en cómo te ames y en cómo creas en ti. Claro. Otro punto flaco que aparece con mucho poder en esta etapa, Sí. que es la vejez, es lo que tú hablabas antes, ¿no? El decir las excusas. Las sí. excusas o la vagueza. Ambas. La vagueza de decir, no. Ambas. Yo no me atreví a decir lo de la vagueza porque ya es como queda, nos Sí. excusamos, pero sí, ambas. Sí. Eso de ser perezoso, perezosa, como que está ahí. Y Sí. cuesta mucho el arrancarse, pues hacer, aunque sea un poquito de ejercicio al día, un poquito. No estamos hablando
pues eso, no estamos hablando de ponerte a correr una maratón. O sea, Claro. se puede seguir haciendo lo que hacíamos siempre, pero con una intensidad a lo mejor un poquito más baja. Ya está, Claro, ya está, claro, no sí. pasa nada. No pasa nada y acéptalo y lo puedes hacer porque se puede hacer. Otra cosa es lo que tú has dicho, la vaguería o la excusa que he dicho Claro, yo, ¿no? claro. Pero poderse hacer, claro, es que volvemos a lo de antes. Adáptate a tu condición física Ujú. y ya está. Sí, sí, Te sí. puedes ir a bailar, puedes ir a pasear, puedes subir a la montaña, Ujú. puedes, yo qué sé, todo lo que has hecho antes, desde lo que es la edad que tienes ahora, que yo no diría envejecer, yo diría crecer. Me gusta eso de crecer más que de envejecer. Lo adaptas a cómo has ido aprendiendo y evolucionando a lo largo de la vida, que a lo mejor ya no solamente es la parte física, que hay gente por ahí con una capacidad física brutal. O sea, es que es todo un conjunto, ¿no? Sí, sí, sí. Que no solamente la física, No, que no, son muchas física, cosas. intelectual, mental, se Total, pueden seguir aprendiendo total. un montón de cosas, claro. Yo, mira, soy de las personas que piensan que aprendes hasta el último día que estás aquí. Por supuesto. Hasta claro. el último día viene alguien y te dice una cosa que tú desconocías Ujú. y es un aprendizaje nuevo, que es a mí lo que más me maravilla de la vida, ¿no? Ujú. Que todos los días, si escuchas, aprendes algo nuevo. Sí, sí, sí. Sí. Entonces eso para mí es algo maravilloso, algo increíble, ¿no? Ujú. Que se pueda tener esa capacidad. Bueno. Que como siempre, Pilar, que estás con nosotros, salimos fortalecidos y llenos de una energía, bueno, muy potente, ¿eh? Ahí empoderados. Oh, qué bueno. Yo creo que esto nos lo damos a todos, no te creas. Yo Qué estoy bien. hablando con vosotros y yo misma me estoy motivando. O sea, esto es motivación para todos, Qué incluida bueno. para mí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Pilar, danos tus vías de contacto. Pues no, primero te voy a dar mi frase. Cachis en la mar, que me has pillado. Ay, Además, me fíjate gusta que yo sé que todos los oyentes ahora mismo están riendo porque Seguro. porque es que es así, es que sí, Seguro. yo soy así. Estarán pensando a ver quién de las dos se acuerda. Exacto. Vamos a ver. Pues Bueno, mira, hoy es cuéntanos. una de Enrique Javier Porcela, Ujú. que dice: la juventud es un defecto que no se corrige, que se corrige con el tiempo. Mira tú qué grande es. Qué grande, desde luego. Qué bonita, madre mía. Sí, Y qué sí. verdad, y qué verdad. Claro, es lo que hemos estado hablando. Y qué verdad. Bueno, Pues ahora sí, tus vías de ahora sí. contacto. Pues mira, es pilaralvarezterapias@gmail.com, en el teléfono 629-719573 y en Instagram pilar.ave.92. Perfecto, pues no hay pérdida. Pilar, hasta la próxima. Hasta la próxima, un saludo para todos. ¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lira, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolira.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo, una astróloga guía para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga guía hoy mismo en astrolira.com. Al otro lado del velo, en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí al otro lado del velo, en la otra orilla, y ya estamos con Nuria Pérez, por supuesto. Buenas noches, Nuria. Hola Nuria, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos, a todos los que estáis ahí al otro ladito de las ondas. Bueno, nosotros sabes que aquí estamos ya preparaditos, ¿verdad?, para escuchar la historia de esta noche.
Bueno, pues Nuria, yo estoy súper contenta porque últimamente en la televisión de nuestro país, mira que yo lo veo poco, pero la Sí, veo poco, sí. pero últimamente nada más hacen que llegarme personas conocidas o personas famosas o personas que se dedican al mundo del espectáculo contando las señales que tienen con sus seres queridos y a mí es que me encanta que cada día se naturalice todo muchísimo más. Y bueno, pues hoy vengo a contarte una de esas historias Qué bien. que ha salido de una conocida nuestra, compatriota nuestra, que se llama Carmen Lomana, Sí. que es una empresaria y fue modelo en su día. Y bueno, pues hace muy poquito Carmen contaba en un programa de YouTube de un paisano mío, y le contaba, bueno, pues un poco lo que había sido su vida, porque de cara al público, pues ella tiene una imagen un poco así como de persona de la alta sociedad, muy, como decimos aquí, muy pija, Sí, sí. muy fresa, como dirían los mexicanos, o muy cifrina, como dirían los venezolanos. Pero la verdad que cuando luego la escuchas es una señora, bajo mi punto de vista, súper sencilla. Sí. Y bueno, pues voy a contar un poco lo que contó hace muy poquito en un programa de televisión y en el canal de YouTube de mi paisano. Pues mira, Carmen estaba casada con un arquitecto chileno que se llamaba Guillermo. Y bueno, les pasaron un montón de cosas. La historia es que Guillermo fallece en un accidente de tráfico. Y ella se queda devastadísima porque ella venía de pasar una depresión muy grande porque tuvo un embarazo ectópico. Su sueño era ser madre y bueno, cuando fue al hospital para que le ayudaran con lo del embarazo ectópico, pues dio en las manos de una persona que no sabía muy bien lo que hacía y le quitó la capacidad para ser madre para siempre. Entonces ella venía de una mega depresión y bueno, como ella cuenta además que estaba enamoradísima, cuando ya se volvió a recuperar y en el mejor momento de su vida, que estaba en el momento top, fallece su marido en un accidente de tráfico, lo cual la dejó más devastada todavía, como dice ella, ¿no? Fue salir de ese bache fue espectacular y bueno, ella lo cuenta de una manera tan bonita. Lo cuenta de una manera tan enamorada de su marido todavía, y han pasado ya muchísimos años. Y bueno, pues ella hace poquito en un programa de televisión contó que sintió tal angustia a la muerte de él, que a los 2 días de fallecer él, soñó como que veía una energía, que era todo energía, y que cuando se acercaba, esa energía, lejos de lo que siempre hablamos, ¿no? De la paz que siente, dice que ella sintió mucha angustia y que ella solo le dijo qué miedo tengo. Sí. Y fue decirle qué miedo tengo y desaparecer esa energía y despertarse ella. Y ella cuenta que lo que percibía de esa energía era que tenía más miedo todavía que ella, que era como que ella sabía que era él, pero que como que él todavía no sabía lo que le había pasado. Sí. Y bueno, pues imagínate, lo contó como con angustia. Y dice que luego ya pasando el tiempo, pasó como 1 año o así, fue el mausoleo donde está enterrado Guillermo y dice que estando en el cementerio, dice, yo no sé cómo pudo pasar, dice, pero iba con mi hermana y solo dije, ay Guillermo, ¿dónde estarás? ¿Cómo estarás? ¿Cómo te sentirás? Y dice que de repente empezó a sonar la canción de Libre de Nino Bravo, que era la canción favorita de él. Wow. Dice, mi hermana y yo nos miramos y dije, ¿pero dónde sale esa música? Dice, nunca supe de dónde salió la música, pero la escuchamos las dos. Sí, sí. Dice que pudo ser un jardinero que estuviera por el cementerio, pudo ser quien fuese. Dice, pero de repente de la nada, dice, y ella cuenta, dice, es que esa fue la señal donde yo ya me quedé tranquila de que él estaba bien, era su canción y que él había vuelto a ser libre. Y bueno, ella finalizó en el programa diciendo, el día que yo me vaya sé que él vendrá por mí. Claro. Qué bueno, qué buena señal, ¿eh? Sí, qué bonito, porque lo que te digo, escucharla hablar con tanto amor de su marido, tan enamorada como sigue de él, ¿no? Y hablar tan abiertamente en un programa de prime time
famosísimo que hay aquí, Sí. y que no se corta un pelo en decir, o sea, somos energía, no estamos solos, ellos nos acompañan, o sea, que Sí. nosotros lo decimos tantas veces, Ujú. y la verdad que me pareció maravilloso y me pareció genial, y qué historia tan bonita la de Carmen. Preciosa, preciosa. La verdad es que, bueno, pues eso, historias que nos llenan de esperanzas. ¿Eh? Como una historia que te tengo para ti, Nuria. Te tengo una Anda. sorpresa. Me encanta, me encanta. Sí, bueno, es una experiencia que ha pasado una amiga mía y evidentemente en cuanto me lo contó le dije, esto nos lo tienes que contar para todos los oyentes del programa. O sea, porque esto no se puede quedar aquí. Y bueno, pues así lo hizo, me mandó un audio y bueno, pues si quieres te lo pongo ya para que empecemos a Por escuchar supuesto. la historia. Vamos Por allá. supuestísimo. Vamos allá. Bueno, quería compartir algo que para mí fue maravilloso. Hace un par de días le he puesto hasta nombre, que lo llamaría ilusión, porque es la sensación que todavía permanece en mí. Pongo un poquito en contexto porque yo iba a planificación familiar. En principio iba simplemente, tengo 50 años, pues los análisis típicos de si estás cerca de la menopausia, no estás cerca de la menopausia, pero yo siempre he tenido muchos problemas con mi menstruación, entonces hacía 8 años que llevaba un DIU puesto. En la revisión de enero me comunican que los hilos del DIU no saben dónde están, que aguantáramos unos meses hasta que caducaba el DIU, que sería noviembre, pero el DIU había dejado de funcionar, entonces yo seguía con los mismos dolores que hace 8 años, con menstruación normal. Entonces, pues bueno, adelanto la cita porque si el DIU no está haciendo su función y encima no saben dónde están los hilos, en enero me comunican que habría igual que mandarme al hospital y con una cámara, pues creo que se llama histerectomía y poder retirarlo. Pero bueno, adelanto la cita porque ya que no está haciendo efecto, pues no quiero tener dentro de mi cuerpo un aparato que no está haciendo ninguna función. Entonces, bueno, me iba a ir tranquilamente paseando, bajo de mi casa, ando como 30 pasos y en la acera hay un pajarito ahí parado, pequeñito. Como he criado pájaros, pues no tiro a cogerlo directamente y asustarlo, sino le pongo los deditos para que suba si quiere, y el pajarito se me sube, lo mantengo en mi mano. Yo soy terapeuta en Reiki, entonces bueno, primero le observo un poquito, a ver, le estiro las alitas, a ver si se quejaba de algo o parecía que alguna estuviera rota o lo que sea. Pero claro, yo tenía que seguir caminando porque tenía una cita médica, entonces tenía que seguir. Así que lo mantengo en mi mano, dándole calorcito, dándole energía. Empiezo ya a sentir los biosense y a sentir su calor y cómo él recibía mi calor, pero claro, mi pregunta era cómo me encargo yo de él. Entonces sigo andando, me voy por la parte donde hay más parques, árboles, busco una fuente de agua. Entonces me paro delante de un colegio que hay una fuente, el agua no iba, no salía agua. Pero bueno, a los alrededores había varios ya pajaritos correteando por ahí, y había más arboleda, más césped, más matorrales, y como me quedaba poco ya para llegar al médico, pues intento dejarlo y no quiere, pajarito no quiere. Intento dejarlo en el césped y salta volando a mi pecho. Entonces nada, me conecto e intento entender qué es lo que me quiere decir. Lo vuelvo a poner en mi mano, pero claro, ya me pongo a pensar dónde meterlo, en un bolsito que llevo dentro del bolso, cómo atenderlo, porque cómo me lo llevo a la cita médica. Pero claro, ando 4 pasos más, ya me meto más dentro de la avenida con árboles más grandes, todo lleno de cotorritas, de pajaritos que se escuchaban, y claro, caigo en ¿a ti no te pasa nada? O sea, es decir, puedes volar, has volado hasta mi pecho. Entonces, claro, ahí me quedé paralizada
entendí que me estaba acompañando, no sabía qué, pero que me estaba acompañando, y de repente en el momento no entendí, sale de mi mano y se va volando perfectamente hasta la rama del árbol que tenía delante. Me quedo alucinada, fui con una sonrisa de oreja a oreja al médico y bueno, ya en el médico pues me comentan que no estoy en época de menopausia, que también han percibido también que los hilos del DIU pues no se ven, pero la ginecóloga en ese momento pues opinaba que mandarme al hospital por algo así iba a ser mucho más grave, mucho más doloroso, y que había que intentar pues retirarlo. Yo estaba nerviosa, no me acompañaba nadie, físico me refiero, y la experiencia de ponerme el DIU fue horrible, horrible. Me desmayé 3 veces, mi cuello del útero no dilata, con lo cual me desmayé en la consulta varias veces, tuve derrames durante una semana. Pues este pajarito, que para mí lo he llamado ilusión porque así me siento todavía, este pajarito a mí me acompañó en todo momento porque sí, claro, no voy a mentir, o sea, fue un poco doloroso, pero un poco doloroso, bastante soportable. No me llegué a desmayar, pude soportar el dolor y sobre todo, y anticipaba que iba a pasar la misma semana que pasé cuando me lo pusieron. Y no fue así. Volví por la misma avenida donde había dejado a Ilusión, a mi pajarito, y ya no lo vi. Pero puedo decir que ha estado acompañándome estos 2 días. Yo cuando volví a casa, yo trabajo con cuenco tibetano, trabajo con péndulo, y sí que es verdad que no es ningún oráculo como para preguntar, pero sí que me gusta reconfirmar, ¿no? Entonces cuando llegué a casa simplemente quería saber quién me había acompañado. Primero si mi señal era cierta. Bueno, antes de preguntar el péndulo ya giraba con la orden que yo le tengo dada, con una energía brutal, y luego pregunté pues si eran mis ancestros o mis pedacitos de alma, porque yo sentía que era uno de mis maestros, y efectivamente me confirmó que era mi cuarto maestro, y me ha acompañado que, bueno, llevo 2 días, no he sentido ningún dolor, no he tenido ningún tipo de derrame, me encuentro muy bien, y algo que podía haber sido sumamente desagradable pues se convirtió en un viaje muy, muy, muy bonito y, nunca mejor dicho, lleno de ilusión. Aparte de cuando estaba con el péndulo, o sea, la energía que me transmitió fue como efervescente, sentí una energía efervescente totalmente desde la cabeza hasta el corazón, que me estaba potenciando, que como me estaba sanando, y es que aún no se me puede borrar la carita del pajarito. Creo que si lo volviera a ver lo reconocería. Así que quería compartirlo porque me parece una preciosidad y una maravilla, y una conexión con ahí arriba maravillosa. Pues espero que os guste. ¿Qué te parece? Maravilloso. Qué bonita. Me ha encantado. Qué chulo, O sea, es que, y lo ha descrito tan bien que es que podía visualizarla, andando por la calle con el pajarito en la mano. Sí. Que me encanta. Bueno, ¿qué voy a decirte yo? Estas historias a mí me maravillan y no dejan de maravillarme, ¿no? Claro, eso le pasa a cualquier persona que no está despierta, que no está abierta a ver las señales, y directamente pues bien, piensa, pues mira, me encontré este pajarillo y pues voy a intentar dejarlo sano y salvo, ¿no? En algún lugar, pero no abre todo el abanico de posibilidades que se le abrió a Ainhoa, que es como se llama, al estar despierta. Claro, vio que había mucho más detrás de ese pajarito, había mucho más. Era el acompañamiento que ella necesitaba para tener esa fuerza necesaria para ir a enfrentarse a eso que le tenía tanto miedo, y que, bueno, además pues hizo que pues que fuera mucho más llevadero de lo que ella esperaba, ¿no? Efectivamente. Y también era como de no tengas miedo. Claro. No estás sola. Claro.
Claro, claro. Fue un acompañamiento total, total. De hecho, ella que quiso dejarlo y la primera vez que quiso dejarlo, no, es que no, él salió volando y fíjate, al pecho, al chakra del corazón. O sea, bueno, yo creo que más claro agua, ¿eh? Más señal Sí, no puede ser. sí. Y bueno, esto también nos ratifica que no solamente podemos recibir señales de nuestros seres fallecidos que hemos conocido y que ya no están en este plano, sino que hay otros seres que también nos acompañan, que son parte de nuestros guías, que también pueden enviarnos señales, ¿m? Y que también tenemos que estar abiertos a estas señales, evidentemente. Por supuesto. Y muchísimas gracias, Ainhoa, por esta historia tan bonita y por contárnosla y compartirla con nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, Ainhoa, más que una amiga, es una hermana. Nos conocemos desde que teníamos, pues, 9, 10 años. O sea, que imagínate. Oh, qué maravilla. Imagínate, sí, sí. Y es un amor, es un amor. Yo la quiero muchísimo y bueno, pues eso, que muchas gracias, Ainhoa, por haber compartido esto con la familia de Canal del Misterio. Así que bueno, dicho esto, ya hoy ración doble, de historias, Nuria. Sí. Qué maravilla, qué bonito. Bueno, compañera, tus vías de contacto. Bueno, pues yo siempre os doy mi dirección en X, que es @nuriconypcc. Ujú. Y bueno, ya sabéis que ahí podéis hacer como Ainhoa, contarnos vuestras historias, Sí. si queréis que las contemos en el programa, Ujú. que siempre estamos ahí para escucharos. Exacto. Pues Nuria, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, amiga. Si el querer tanto matara, muerte sería mi rostro, que por querer tanto ya no es mío, pues en mis ojos habitas. Perenne tu boca se quedó pegada a mi boca, esa que es tan de ti, que entre tus labios flota, que no sabe hablar si no te nombra. Si bien despierto, no es nada claro si sueño o muero. Yo ya no encuentro mi tacto, no tengo mirada ni asilo, vago huérfana y mi alma ocupa tu piel, tus manos en mí, identidad. No sé si se puede querer más, querer tanto y por querer, desvanecida, perdida en ti, y tú tan adentro que solo quiero ser lo que soy. Cuando en tu cuerpo cobro sentido, porque sé que mi yo salió de aquí para vivir contigo, para quererte tanto, que si querer matara, muerte sería el que de tanto quererte ya no me pertenece. Mi rostro ya no es mi rostro, el tuyo habita en mí. No sé si se puede querer más. Escucha el mensaje del cielo. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo. Bueno, pues ya estamos en este maravilloso rincón y acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
Muy buenas noches, Nuria. Como siempre te digo, encantadísimo de saludarte y de encontrarme contigo y con todos nuestros oyentes en este rinconcito en el que me siento, bueno, no es que me sienta, es que estoy en mi casa, tal cual. Lo estás. Lo estoy, sí, es verdad. Así me siento porque así es, claro que sí. Claro que sí. Bueno, ¿cómo estás, Juan? Muy bien, Nuria, muy contento. Además, hoy vamos a estrenar aquí, con tu permiso, un tarot. ¿Oh? Que es muy especial para mí. ¿Sí? Y por tanto muy contento, pues ya sabes que la novedad geminiana es lo que nos da la vida. Sí. Por favor, que no se acabe nunca lo nuevo. Y cuéntame, ¿qué tarot es? Cuéntanos. Es un tarot muy especial que es el tarot acásico. Y es un tarot que, bueno, los arcanos mayores son totalmente diferentes, tanto en la nomenclatura como un poco en el arquetipo, digamos, sí. Y está relacionado, obviamente está basado en el campo acásico, en el acal, ¿no? Donde están los archivos, donde está esa información. Entonces es una mezcla un poco de tarot y de energía acásica, y luego los arcanos menores los palos son diferentes, tienen otra numeración diferente también, y es muy, muy, muy especial porque además invita a trabajar mucho con tu propia conexión con eso, ¿no? Sí. Ya sabemos que a fin de cuentas igual que el tarot tradicional, no deja de ser más que una herramienta que te hace clic para que la información te baje, ¿verdad? Claro. Entonces este tarot en ese aspecto puede ir un poquito más allá y decir, venga, vamos a ver cómo conectas tú con esa información que está ahí, con tus guías, con, no sé, cómo cada persona lo exprese. Y es muy bonito además visualmente, así que estoy muy contento de estrenarlo esta noche aquí, Nuria. Ole, qué bien. Claro. Que todo un honor para nosotros. Hombre, es que se lo merecen, ustedes se lo merecen todo, hombre. Hay que hacerlo así. Ay, si es que, cómo te queremos, compañero y amigo. Y yo ustedes también. Sí, bueno, mucho. Pues vamos a ver qué dicen en ese nuevo tarot de Juan Perdomo para la semana que viene. Escucha el mensaje del cielo. Vamos a por ello, Juan. Vamos a por ello, Nuria. Mira, la carta es 4 de rosas. 4 de rosas, si equiparamos con el tarot tradicional, sería 4 de copas, ¿no? Pero el mensaje es muy distinto, por eso me gusta tanto este tarot, porque en verdad le da una super vuelta de tuerca a todo lo conocido, ¿no? Sí. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el mensaje de esta carta y cuál es el consejo? Que observemos, Nuria, si puede existir una persona en nuestro entorno, al nivel que sea, como amigo, familiar o incluso a nivel laboral, que esté siendo un poco abusiva con nosotros. Oh, vaya. Que observemos si hay alguien que pueda tener una actitud egoísta, abusiva, y cómo nosotros estamos tolerando eso o por qué toleramos eso. Es decir, qué miedo, qué inseguridad, qué expectativa nos puede estar haciendo resistir esa situación. Es decir, nos lleva a que reflexionemos sobre nuestras relaciones en esta semana y veamos si hay alguna que no sea equilibrada, que no sea sana. Es como nos invita a despertar, Nuria. Vale. Que probablemente cuando hagamos esta reflexión muchas personas dirán, oye, pues no es mi caso. Genial. Pero no está de más tampoco la advertencia, el consejo de tener el ojo abierto. Claro, claro. ¿Vale? Ojo porque visor ahí. Sí, porque muchas veces, Nuria, toleramos cosas por miedo, por inseguridad, por carencias. Y entonces esa persona y esa situación en verdad es un gran aprendizaje para nosotros en el aspecto de decir, no, me voy a poner yo en mi lugar, me voy a querer y voy a cortar esa situación. Sí. Y luego también, por otra parte, esta carta nos puede hablar de si somos nosotros los que por alguna razón tenemos esa actitud. Cuidado. Ajá. Porque a veces también por inseguridades, también por lo que sea, ¿no? Sí. Nos aferramos mucho a los demás, Nuria. Y pedimos mucho de los demás. Sí. Y les traspasamos nuestra responsabilidad o le traspasamos como nuestras necesidades, nuestras carencias, y no es justo tampoco. Claro. O sea, en definitiva, este 4 de rosas de lo que nos habla es de equilibrar nuestras relaciones, de que nos aseguremos de que en las dos partes de una relación siempre prime la justicia, la equidad. ¿Vale? Y luego también esa relación
injusta la podemos tener nosotros con nosotros mismos. Me refiero, a veces somos nosotros los que nos tratamos así de mal. Sí. Ese es otro enfoque que nos trae esta carta como consejo, Nuria. Sí. Mírate cómo te estás tratando, mira cómo hablas de ti, cómo te descuidas, ¿no? O cómo te cuidas, por el contrario, ¿no? En definitiva, el consejo es vamos a reflexionar sobre todos estos conceptos y vamos a realizar los ajustes que sean necesarios hacer, si es que son necesarios, y si no, pues tomar conciencia de ello, que también viene bien. Ahí llevamos el consejo. Madre mía, menudo consejazo. Sí. Madre sí, mía. además entiendo que son cosas que nos las dicen y a lo mejor no nos resulta lo más fácil de hacer, porque marcar límites, Nuria, a veces nos cuesta. Sí. Es verdad. Es un aprendizaje, ¿verdad? Parece como que si marco límites, no sé, soy malo o soy no sé qué. Y es muy sano y muy necesario marcar esos límites. Ya lo creo. Entonces, para el ser humano yo creo que es un aprendizaje muy grande, ¿verdad? Pues estamos acostumbrados a ser muy transigentes a veces, muy tolerantes, muy condescendientes incluso. Y hay una frase que me encanta que dice que el condescendiente atrae al invasor. Wow. Y eso es verdad, ¿eh? Sí, porque vibras en esa energía y te chulean, vaya, hablando en plata. Sí, está clarísimo. A ver, entonces atraemos lo que somos, está clarísimo. En todos los aspectos. Hombre, ya lo creo. Así que esta semana a revisar, Nuria, todos esos conceptos y a ver qué conclusión saca cada persona. Perfecto. Pues dicho queda, aquí lo dejamos y la semana que viene, pues todos a poner la lección en práctica. Venga, yo el primero. Todos, sí. Aquí no se salva nadie, Juan. No, aquí todos a trabajar. Tus vías de contacto. Claro que sí, Nuria. Mi correo electrónico, farotarot@gmail.com, redes sociales y YouTube soy Juan Perdomo y el teléfono 691-402-203. Bueno, pues compañero, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria. El cielo. Escucha el mensaje del cielo. Bueno, pues ya estamos aquí terminando el programa de esta noche y con la buenísima sensación de haber hecho un buen trabajo. Así es, no tengo por qué engañaros, ¿verdad? Pues estamos muy orgullosos de hacer lo que hacemos y por supuesto muy contentos y felices de que vosotros pues lo valoréis tanto y acojáis cada tema que os traemos aquí en el programa con ese cariño y con esas ganas de aprender, que para eso estamos aquí, ¿no? Porque aquí todos aprendemos, todos. Y bueno, ahora ya, antes de irnos, ya sabéis que vamos a la frase de la semana. La felicidad no se puede poseer, ganar o consumir. La felicidad es la experiencia espiritual de vivir cada minuto con amor, gracia y gratitud. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.